Hola a todos, encantada de saludaros. Soy Clara de Cendra Núñez Iglesias, psicóloga. Trabajo en consulta haciendo terapia a adultos, parejas y familias. El título del vídeo es Ayudar a crecer al joven desde el respaldo de su propia identidad. Entonces, para poder resolver esta cuestión vamos a pasar a lo largo de 4 puntos. El primero es más introductorio, es más como un contexto antropológico para entender qué es la persona, para finalmente, al final del cuarto punto, entender qué necesita el joven. Entonces, el primer punto es más introductorio, qué es la persona. El segundo hablaría más de cómo colocarme frente a mis hijos. El tercero, las dos necesidades fundamentales. Y el cuarto, las necesidades ya más concretas en la edad de la juventud. El primer punto, el introductorio, tiene que ver más como con un concepto antropológico, es decir, voy a poner el contexto desde el que voy a hablar. La persona, ¿qué es la persona? No, la persona tiene 4 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión psicológica, la dimensión física y la dimensión relacional. Entonces, las 4 dimensiones son 4 dimensiones distintas, tienen necesidades distintas, se sacian de manera distinta y tienen nombres distintos, ¿no? Otra cosa es que además se influyen mutuamente de forma constante, ¿no? ¿Por qué digo que empezamos, ¿no?, con necesidades distintas? Porque las necesidades que tiene el cuerpo de alimentación, de sueño, de moverse, son distintas de las que puede tener la afectividad, la cognición, la espiritualidad o lo relacional. Por otro lado, también todos conocemos, se desarrollan de manera distinta. Todos conocemos personas que biológicamente pueden tener una edad determinada, nos vamos, por ejemplo, a los 50, 60, que emocionalmente, sin embargo, podríamos decir que tienen la edad adolescente, es decir, que se comportan como adolescentes. ¿Esto qué implica? Implica que son personas que han podido llenando las necesidades que tenía el cuerpo y, sin embargo, las necesidades afectivas y cognitivas, o sea, más psicológicas, no las han podido ir desarrollando, de manera que se han quedado anclados en otras etapas. Entonces, por eso decimos que primero las necesidades que las dimensiones son distintas, que las necesidades de cada dimensión son distintas, que además evolucionan de manera distinta y finalmente que se influyen mutuamente entre ellas. Eso lo podemos entender con un ejemplo muy claro. Si nosotros nos hemos pasado a lo mejor 5 días durmiendo muy pocas horas cada día, eso conlleva que, aunque el origen es biológico y realmente se podría resolver durmiendo más los siguientes días, sabemos que mientras dura eso, hay un eco en la dimensión psicológica, hay un eco en la dimensión espiritual y hay un eco en la dimensión relacional. Todos tenemos la experiencia de cuando nos ha pasado el dormir poco durante varios días seguidos. Eso ha supuesto que emocionalmente estuviéramos mucho más irritables, mucho más tristes, mucho más inestables emocionalmente, nos costaba concentrarnos, teníamos más lapsus de memoria. Espiritualmente, ¿qué pasaba? Que cuando nos poníamos a rezar era muy probable que en esos momentos, pues en vez de rezar, nos quedáramos dormidos, ¿no? Y relacionalmente, pues nos íbamos a encontrar más impulsivos, nos íbamos a encontrar a lo mejor más desagradables con la gente. O sea, es decir, aunque el origen es puramente biológico, va a tener un eco en el resto de dimensiones. Entonces, la persona es alguien que tiene 4 dimensiones y es alguien que tiene un yo que se expresa a través de estas 4 dimensiones. Es decir, tiene una identidad propia que se expresa a través de estas dimensiones. Es algo así como que todos somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es descubrir cómo es ese yo para ayudarlo a expresarse, para ayudarlo a salir, a aparecer. Esto nos coloca ya directamente en un dinamismo con respecto a la persona. La persona está pensada para que lo de dentro se exprese hacia afuera, no para que lo de fuera sacie a lo de dentro, no, para que lo de dentro se exprese hacia afuera. Es decir, todos venimos con un ser, con una identidad y con una llamada a ser. Esto respondería desde el plano psicológico a la pregunta del quién soy. O sea, es decir, a ese yo, de alguna manera podemos conectar con él cuando tenemos la respuesta a la pregunta del quién soy. Es una pregunta que en general surge con más fuerza en las edades adolescentes y que normalmente afirmamos que pasamos a la edad adulta cuando tenemos más o menos respondida la pregunta, cuando está más o menos resuelta la cuestión de la propia identidad. Entonces,
Esto, todos tenemos la experiencia de tener que resolver esa pregunta en un momento dado de nuestra vida. Y si nos planteamos si nosotros mismos hemos tenido que pararnos a resolver esa pregunta, y no es algo que hayamos elegido, es algo que de alguna manera nos viene dado. Es decir, nos vienen dados, descubrimos dentro de nosotros unos anhelos, descubrimos unos deseos, descubrimos que rechazamos cosas. No lo elegimos, elegimos mirarlo, pero miramos algo que está escrito en nosotros y que nuestra responsabilidad es mejorar, es decir, es llegar a ser aquello que estamos llamados a ser. Cuando percibimos la importancia y la grandeza de esa pregunta, eso nos hace darnos cuenta de que nuestros hijos también vienen con un yo ya definido, con un ser único e irrepetible, con una identidad propia, y lo vemos claramente los que podemos tener varios hijos que son totalmente distintos los unos de los otros. O sea, es decir, que cada uno es único e irrepetible. Si yo como adulto he caído en la cuenta mirando mi propia historia que hay que responder, que es absolutamente necesario responder a la pregunta del quién soy, me doy cuenta de que mis hijos van a tener que responder a la pregunta del quiénes son. Es decir, es que ellos también están llamados a ser. Y ellos no van a elegir su propia identidad, ellos van a descubrir su propia identidad y desde ahí gobernarla y desde ahí incorporarla en un proyecto personal y desde ahí potenciarla. Entonces nos coloca frente a nuestros hijos dándonos cuenta de que tenemos que ayudarles a ser aquello que están llamados a ser. Esto nos lleva al tercer punto, que es que a mí me gusta colocarme delante de mis hijos con la idea, recordándome la idea de que en realidad no sé quiénes son. O sea, es decir, que yo me coloco delante de ellos con una actitud de déjame mirarte, déjame conocerte, déjame entenderte para poder ayudarte. Porque no sé quién eres. Una cosa son mis anhelos como madre, otra cosa es lo que a mí me gustaría, pero eso son cosas mías. Él ya viene con una identidad definida y mi responsabilidad como padre, como madre, es ayudarle a ser aquello que está llamado a ser. Entonces hemos visto el punto de introductorio de las 4 dimensiones y la identidad que se expresa a través de las 4 dimensiones. Hemos visto el punto de cómo yo caigo en la cuenta de que en realidad no sé quiénes son mis hijos porque ellos mismos todavía no lo saben y ellos mismos lo van a tener que expresar para que yo lo pueda descubrir y desde ahí juntos ayudar, juntos caminar para que ellos se hagan dueños de sí mismos. Y esto nos lleva al tercer punto, que es cuáles son las 2 necesidades, los 2 pilares que sabemos que sí o sí ayudan a nuestros hijos a descubrir y a responder a la pregunta del quién soy. Por un lado está el pilar del afecto y por otro lado está el pilar de la seguridad, de la valía personal. Entonces es importantísimo la labor que tenemos los padres en estos 2 pilares, porque es un eco que va a durar para toda la vida. Da igual que nuestros hijos sean adultos, lo que hayamos hecho en relación a estos 2 pilares les acompaña toda la vida. El pilar del afecto sería que nuestros hijos pudieran sentir que se les quiere por lo que son, no por lo que hacen. Es decir, que yo sea capaz de transmitir a mis hijos cotidianamente una y otra vez, te quiero por lo que eres, no por lo que haces. No sé si habéis probado alguna vez, ¿no? Pero yo os recomendaría probarlo, porque yo en algún momento cuando te sitúas delante de tus hijos, ¿no? Les preguntas, oye, ¿por qué crees que te quiero? Mis hijos ya se lo saben. Pero cuando no se lo sabían, oye, ¿por qué crees que te quiero? Entonces pues empezaban a pensar, pues porque he hecho bien no sé qué, o porque he sido bueno, o porque he sido generoso, o porque he sido... Y entonces cuando tú te paras y les dices, no, se quedan un poco cortados. En realidad, Manuel, te quiero porque eres Manuel. Y en realidad, Sofía, te quiero porque eres Sofía. Y en realidad, Pablo, te quiero porque eres Pablo. Y así con todos mis hijos. Entonces ves cómo se les pone media sonrisa, se quedan así pensando y te das cuenta de que les ha llegado a lo profundo de sí mismos. Es decir, no solo es lo que nosotros les queremos transmitir, es saber transmitírselo de manera que a ellos les llegue.
Entonces, hay algo que siempre recomendamos nosotros hacer, que es un poco el repetirles a los hijos, todas las veces que nos acordemos, repetirles a los hijos, siempre te voy a querer, siempre. Hagas lo que hagas, pase lo que pase, siempre te voy a querer. Es decir, las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ti, siempre. Y eso queda en lo más profundo del ser de la persona. Eso da una seguridad que ninguna otra cosa puede dar. Entonces, el hacer sentir a los hijos que les queremos por lo que son, nunca por lo que hacen, por lo que son. Y el otro pilar es el pilar del reconocimiento. Es decir, reconozco que tu ser es válido. Es decir, que tú vales, que tú eres válido, eres único e irrepetible. Esto es lo que les va a costar más en la adolescencia por los temores, ¿no? A ser distinto de los demás. Y en realidad nosotros necesitamos ayudarles a transmitirles que son únicos e irrepetibles. Y además reconocer que esa singularidad es maravillosa y es perfectamente válida. ¿Porque son perfectos? No, se van a equivocar 1000 veces, se van a tener que levantar 1000 veces, pero tienen habilidades, tienen capacidad para hacerlo, pueden con ello, porque están pensados para ser alguien válido. Entonces, de alguna manera, toda esa seguridad tiene que ver con una mirada, con que cuando se miren a través de nuestros ojos, vean que nosotros creemos en ellos, que lo van a hacer a su manera, que van a buscar sus propias soluciones, que se van a equivocar, que se van a poder volver a levantar, pero que creemos en que su ser es válido, ¿no? Entonces, estos son dos puntos nucleares. Te quiero por lo que eres y reconozco que tu ser es válido, ¿no? Es admirable. Entonces, la seguridad en el afecto y la seguridad en la valía personal, subjetiva, única e irrepetible, pero válida. Y esto nos lleva al último punto, que es el punto más del joven. El joven en la adolescencia, como comentaba antes, hay como toda una eclosión hormonal que ayuda y acompaña a toda la dimensión psicológica, que es cuando surge con más fuerza la pregunta de la propia identidad. Es decir, ¿pero yo quién soy? ¿Quién soy yo? En la adolescencia, al margen de la imagen que puedan dar los adolescentes, estos están en general llenos de temores, llenos de inseguridades, porque hay muchas cosas con las que quieren conectar con sus iguales, pero hay otras que les cuesta, porque ven que hay cosas que no piensan igual que los padres, o no quieren igual que los padres, o no les gustan igual que a los padres, y eso les cuesta, pero se dan cuenta de que es una realidad, que es que no les pasa lo mismo que les pasa a los demás. Entonces, la pregunta que surge con mucha fuerza en la adolescencia y que se recomienda que en la juventud esté más o menos resuelta es la pregunta del quién soy. Y entonces ahí nosotros como padres tenemos una labor fundamental que quizá yo anclaría en 2 puntos, ¿no? El poder hablar con ellos mucho. No ya enseñar, no darles un decálogo de lo que hay que hacer, no, el poder dialogar con ellos desde una comunicación profunda. O sea, es decir, desde el cuéntame quién eres, cuéntame qué cosas te interesan, cuéntame qué cosas te inquietan, cuéntame, para yo respaldarte a ti. Es decir, para cuando tú te sientas inseguro con algo, yo te sirva de seguridad. Y que la autoridad en la infancia ha sido más de enseñar y de hacer, en la adolescencia se sitúa más en el respaldo. Yo respaldo lo que tú eres, yo me fío de lo que tú eres y como yo me fío, te enseño a ti a fiarte de lo que eres. Para llegando a la edad adulta, que la autoridad sea más una autoridad de consejo. Yo te doy un consejo, pero la decisión es tuya porque ya sabes gobernarte. Entonces, desde ahí es fundamental la escucha y el respaldo, ¿no? ¿Y cómo llegamos justo al punto nuclear? Yo no tengo que respetar la identidad de mis hijos. Mi labor fundamental como padre es respaldar la identidad de mis hijos. Mi labor fundamental es respaldar quiénes son, para que ellos, respaldados por sus padres, puedan respaldarse a sí mismos y ser libres, autogobernarse y ser personas que se han integrado en todas sus dimensiones. Y con esto, encantada de saludaros.